Bienvenidos a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Yo soy W. Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 14 de la temporada 1 y vamos a hablar de un poquito más sobre conflictos basados en un libro que se publicó en enero. ¿Vale? Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Bueno, pues el libro al que me refiero y que quiero hacer referencia es el que ha publicado la nueva editorial, Molpe Editorial, que que sabéis que es una editorial por suscripción, se paga €1 al mes y con eso €1 al mes puedes acceder a todos sus libros, que publican 4 libros al año en formato ebook, y a 4 números de la revista Escribir, que es, que van en torno al tema que se trata en el libro, o sea que se va profundizando un poquito más. Y eso lo tienes derecho en formato ebook. Si lo quieres en papel, también lo puedes tener los libros en papel por €3 al mes. Y pues yo me suscribí porque me parecía algo muy muy interesante, porque me parece por muy poquito dinero consigues una calidad muy grande, ¿no? Y este primer libro que sacaron tiene la estructura, digamos que es como una panorámica de todo lo que tiene que tener en cuenta un escritor a la hora de escribir. Entonces, los primeros capítulos van un poco hablando sobre cómo escribir, cómo organizarte, la estructura, los personajes, el conflicto, el narrador, las descripciones, el diálogo, el world building. Después ya nos metemos un poquito también en el momento de cómo corregir tu novela, los lectores de sensibilidad, el editing, la sinopsis, y ya pasamos un poco a lo que es qué se hace después, la autopublicación, la autoedición, coedición, cómo es la publicación tradicional, cómo escribir una propuesta editorial, o sea, todo desde el inicio hasta el final, cuáles son, cómo utilizar las plataformas de autopublicar, y la importancia de tener una audiencia, cómo construir un embudo de ventas. Es absolutamente todo lo que tiene que tener un escritor en cuenta en las fechas que corren, ¿no? Y me parece muy interesante. Es verdad que algunos capítulos no se profundiza mucho porque el libro no da para tanto, o sea, es que se podrían escribir libros solo por cada uno de estos capítulos. Y de hecho, el libro te ofrece material complementario que puedes adquirir también, que para profundizar en cada uno de estos temas. O sea que si hay algún tema que tú ves que estás más cojo, que te falta más, esto te da algunas ideas de por dónde seguir, ¿vale? Y hoy quería hablar solo sobre uno de los capítulos que a mí, no sé si enfadarme con la autora de ese capítulo o casarme con ella, porque la verdad es que, para mí ha sido una revolución entender el conflicto de esta forma. La autora que escribió esto, el capítulo es trigonometría aplicada a la creación literaria, el conflicto. Y realmente es trigonometría, ¿eh? O sea, esto es una cosa que no es tan fácil. O sea, nosotros creemos que cuando queremos poner un conflicto en una historia, lo que tenemos es que coger a un personaje y putearle, o sea, pasárselo muy mal, y entonces, así eso engancha. Alicia Pérez Gil, que es la autora de este capítulo, no lo explica así, o sea, ella no dice que el conflicto sea eso. Ella define el conflicto así: podemos definir el conflicto literario como el enfrentamiento entre dos voluntades del que solo una de ellas puede salir vencedora. Es decir, que estas dos voluntades pertenecen al antagonista y al protagonista, que sabemos que el antagonista no tiene por qué ser un personaje, ni siquiera tiene por qué ser un villano, ¿no? Entonces, seamos sinceros, ¿no? Todos preferimos ver cómo los protagonistas sufren, y ese sufrimiento viene de la necesidad de elegir entre lo malo y lo peor, ¿vale? O sea, si un personaje, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si un personaje
está pues ante una catástrofe natural, ¿no? Pues y tiene que elegir pues ser héroe o no ser héroe, bueno, pues ahí no hay mucho conflicto, porque al final, bueno, pues el personaje puede ser bueno o malo, pero y hará eso, pues lo que él considere, ¿no? Sin embargo, si ese mismo personaje, pues ponemos que, digamos, tiene una familia a la que tiene que proteger y eso se opone a otra, bueno, pues a otra misión que él tiene que hacer, entonces él tiene que tomar una decisión. Entonces, ante estas decisiones difíciles, eso es lo que consideramos conflicto, ¿vale? O sea, un conflicto, recalco, no es un obstáculo especialmente difícil al que el protagonista debe enfrentarse. Eso es un error. Es decir, cuando el protagonista, ¿no? Por hacer un resumen, cuando el protagonista debe tomar una decisión para realizar esa misión, pero esa decisión además tiene un pago que cuesta, ahí sí hay conflicto, ¿vale? Porque se crea pues como esta figura geométrica, ese triángulo, esa trigonometría que bueno, pues que hace que se creen buenos conflictos. Entonces, lo que nos interesa entender es que para transformar un obstáculo en un conflicto tenemos que añadir un tercer vértice, una decisión. Esto es lo que nos dice Alicia. Las dos opciones involucradas en esta decisión han de conllevar beneficios y suponer un coste, y así los protagonistas sufrirán y seremos capaces de mantener el interés de los lectores. La mayoría de las historias funcionan porque sus autores ponen a los protagonistas en la tesitura de tomar decisiones dolorosas todo el tiempo. Alicia además nos presenta 4 niveles de conflicto. El primero sería el conflicto interno. Bueno, pues que todos hemos sufrido este tipo de conflicto en nuestras vidas y es bastante sencillo de llevar al papel y significa pues cuando nuestras acciones no concuerdan con nuestros principios o creencias. Este tipo de conflictos están bajo el control absoluto del protagonista, o sea que es el protagonista el que tiene que tomar la decisión y puede ser algo tan fácil como superar sus problemas emocionales, superar la timidez, superar una cobardía, superar un egoísmo. Luego están los conflictos interpersonales. Digamos que eso ya sube un poquito el nivel porque al final pues el protagonista tiene que tomar una decisión porque tiene el 50% del control de la situación, pero hay otro personaje que también está involucrado, ¿no? Y las historias, bueno, pues mejoran, ¿no? Si las relaciones entre parejas o grupos de personajes pues afectan otras facetas de la trama, ¿no? El tercer nivel sería el conflicto con las instituciones. Entramos en un nivel de conflicto sobre el que nuestros protagonistas van a tener muy poco control, ¿vale? Pues historias con los que los lectores se identifican con problema, porque todos hemos tenido algún tipo de enfrentamiento con administración pública o algún funcionario obtuso, o una multa injusta o bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Que pues hemos sufrido todos en mayor o menor medida. Y por último sería un conflicto externo, o sea que ahí el protagonista no tiene nada que hacer, o sea que es él el que tiene que tomar las decisiones de algo que le viene totalmente de fuera, ¿vale? Él lo único que puede hacer es elegir cómo vivir, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos conflictos? Pues desastres naturales, epidemias, ataques zombies, la guerra, o sea, cosas muy externas, algo que no se puede hacer nada por evitar. Este tipo de conflictos pues pueden servir como más para echar a rodar la historia, para construirla, ¿vale? Son una buena fuente de tensión, o sea, añaden tensión y por eso, bueno, pues comienza a ver que existen y guardarlos en la recámara, ¿vale? Alicia también nos habla de que las historias pueden combinar hasta los 4 tipos de conflictos, ¿no? Y incluso puede no existir un protagonista. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de Toy Story, de Pixar. Dice, bueno, pero hay personajes malvados. Sí, los hay, pero no se trata de los antagonistas típicos. O sea, Buzz Lightyear no es el enemigo de Woody, el niño malvado que hace explotar los juguetes tampoco es el enemigo directo. Solo es un obstáculo muy grande que hay que salvar para conseguir el objetivo final, que es volver a la casa de Andy. Entonces los guionistas pues manejan la historia en estos 4 niveles. El conflicto interno, pues Woody es muy inseguro, le hace tomar decisiones para defender su estatus dentro de la casa. Además Buzz, bueno, pues vive engañado, cree que es un astronauta de verdad. Hay un conflicto interpersonal entre la relación de ellos dos.
Además, el conflicto institucional, ¿no? Los protagonistas son los juguetes, lo que les pone en ciertas dificultades en un mundo habitado por humanos que piensan que son objetos inanimados. Entonces este conflicto pues corresponde además con el elemento fantástico de la película, ¿no? Y por supuesto está el conflicto externo, pues son la serie de hechos que están fuera del control de Buzz y Woody, por ejemplo la mudanza, ¿no? Cuando se tienen que mudar. Entonces esto es, ¿no? El conflicto es aquello que mantendrá enganchados a tus lectores para que esto ocurra, y debes poner personajes bajo presión, obligarlos a tomar decisiones que conlleven un coste significativo. Esto mantendrá a tus lectores pegados a las páginas. También decir una cosa muy importante, aunque esto no lo menciona porque no es exactamente del tema del conflicto, pero es muy importante reflejar cómo reaccionan los personajes ante estos conflictos. O sea, siempre que hay una acción debe haber una reacción. Yo he visto autores pues que dan por supuesto la reacción, o sea que ya lo compartiré, ¿no? Pero estaba leyendo el libro creo que lo he compartido en Instagram. En la reseña que hice del libro del Príncipe Cruel, a mí me llama mucho la atención cómo la protagonista, pues hay un momento en el que ella pues tiene que matar a un personaje, le mata y no hay reacción, o sea, ella no reacciona. Y luego, un poquito más adelante de la trama, pues aparece como que ella está afectada y llora. Y es como, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero si no me has explicado qué reacción ha tenido ella hasta eso y luego me estás diciendo que sí que le ha afectado, ¿no? Tienes que explicar cómo reaccionan tus personajes ante estos conflictos, porque ahí es donde uno puede sentirse identificado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que quería comentaros hoy. Os recomiendo este libro, leerlo si podéis, ¿vale? Y bueno, si lo has leído, cuéntamelo, dime qué te ha parecido, dime qué te parece esto de los conflictos, si realmente tú conocías este triángulo de personaje, obstáculo, decisión. Me encantaría saber qué es lo que opinas. Recuerda que si quieres un listado de 130 libros y sagas de fantasía para leer, los puedes conseguir en mi página web. Y muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast, ayúdame para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Y nos despedimos hoy. Te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.